Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el horario y en el lugar donde se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos a esta reproducción audiovisual de los podcasts denominados El Observador Internacional en el Universo de Dipo para Todos, aquí con el profesor Camilo Riaño Tobar. Estos ejercicios o estos podcasts que hemos realizado se hacen en el marco de la reproducción de los proyectos finales y también evaluaciones finales de curso de los cursos, valga la redundancia, de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En este podcast ustedes van a ver la grabación del día 10 de mayo de 2023, en donde hablamos de la misión de paz internacional de la naciente República de Kosovo en el marco de los efectos colaterales de la guerra civil en la antigua República Federal de Yugoslavia, o lo que denotó la creación del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia. Si les gusta este producto o este video, por favor, suscríbanse, denle like y compártalo con todos sus seres queridos para la difusión y consolidación del derecho internacional en Colombia y América Latina. Recuerden que juntos es mucho mejor. Hasta siempre. Dobrobrano Drobeskilile, Mutodrabo Sratvare Trubalasla. Muy buenas noches para todas y todos y bienvenidos nuevamente al Observador Internacional 3.0 Hasta siempre, en el marco de los podcasts finales del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario aquí en la cabina 2 de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Bogotá. Bueno, luego de haber estado en la Isla del Sol, vamos entonces con otro lugar que personalmente le tengo mucho cariño, pero también lo recuerdo con mucha tristeza, debo decírselos, sobre todo porque este conflicto es el que comúnmente se le conoce como el patio trasero de Europa. Mientras toda la Unión Europea se estaba consolidando, aquí pasó una guerra hace 35 años, del cual muy pocos tienen conocimiento. Saludamos especialmente a todas las personas que nos ven en internet, al otro lado de la cabina, así estén hablando, ¿cierto? No importa. Y a todas las personas que nos ven en diferido, aquí en el canal de Divo para Todos y en mi canal personal, Camilo Ritobar. Bien, vamos a hablar del tema de Kosovo, que es uno de los rezagos de la guerra Yugoslavia. Y quiero que las invitadas del día de hoy, que son 4 estudiantes que todas han estado conmigo, ¿cierto? En Derecho Internacional el año pasado, y que fueron estrellas cada una, ¿cierto? En Dipo para Todos, salvo Alexandra, que Alexandra no estuvo con nosotros en las grabaciones de televisión, pero tiene un amplio conocimiento del tema y sabe perfectamente que aquí también es mi casa, porque aquí fue la corona internacional donde la obtuve en el año 2016. Y como estamos en Serbia, o en lo que fue Serbia en su momento, hoy Kosovo, vamos a saludarlos entonces en el idioma local. Zdravo, lady. Zdravo. Dobodran, Catherine. Dobro. Caterina sería en serbio. Dobodran. Dobra. Dobodran, Alexandra. Chema Fash. Dobra. Dobodran, Chimena. Dobra. Y vamos a empezar a hablar sobre el tema de Kosovo. Eh, bueno, es importante que empecemos conociendo un poquito como de la historia, cómo es que Serbia y Kosovo entran en guerra y pues para eso tenemos que entender sus orígenes eh, y para eso tenemos que remontarnos desde el Imperio Otomano. Serbia y Kosovo eh, fueron parte del Imperio Otomano. Luego llega la República Federal de Yugoslavia, liderada por el gran mariscal Tito, donde une a Serbia, a Bosnia y a unas, digamos que une una república. Pero ¿qué va a pasar aquí? Tenemos que tener claro que
Serbia tiene su autonomía e independencia, pero Kosovo es como una provincia de Serbia. Entonces, eh, el, obviamente el mariscal Tito muere y deja 9 años más, digamos, como esta república, y entra a liderar eh, un gran personaje que marca la historia en dos, que es Miselovic Slobodan. Él es de raíz serbia, entonces entramos a hablar de un tema étnico en donde muchos historiadores lo representan a él como el Hitler de esa época. ¿Por qué? Porque él quería que sus raíces serbias se conservaran más que todo el resto. Él quería construir la Gran Serbia. Mm, Obviamente en este punto Kosovo iba perdiendo más autonomía y ya estaba como creando ese malestar en ellos, eh, eh, hasta un punto que se llegó a decir que les prohibieron hablar su idioma albanés. Tenemos que entender que los kosovos son en su gran mayoría albanés y que su religión es musulmana y que Serbia, pues son serbios y su religión es ortodoxa. Y eso lo tenemos que entender porque ahí es donde nos vamos a preguntar por qué Serbia no quería que Kosovo se separara de Serbia y entender el origen de la importancia de ellos, tanto cultural, religioso, patrimonio, y también entender por qué Kosovo quería separarse de Serbia y era pues que ellos cada vez se sentían con menos autonomía. Eh, eh, bueno, llega un punto con el presidente Milosevic en el que ya se acaba la Gran Yugoslavia, se separan, entonces prácticamente para el año 1999, pues Kosovo empieza a querer independizarse de Serbia. Entonces, pues obviamente Serbia presentó, o sea, se opuso y empezaron a haber fuertes altercados entre ambos y obviamente cada uno desde su punto de vista tenía pues las, como las razones de peso para decir, usted se queda conmigo, y el otro para decir, no, yo me independizo, yo no soy parte de usted. Entonces, eh, digamos que entender que había muchos serbios viviendo en Kosovo, pero obviamente era más el porcentaje albanés. Y que si en ese momento estaba Milosevic y él no estaba respetando la cultura de ellos, pues ellos se sentían transgredidos, que ellos necesitaban su independencia. Cuando empieza todo este problema, pues empiezan a haber ataques del uno contra el otro. La cuestión es que en en 1999 la OTAN entra a reforzar. ¿En qué sentido? Pues dice, como no podemos permitir que vuelva a suceder la misma situación de Bosnia, yo creo que esa fue una de las razones y excusas que usaron, vamos a permitir que ocurra un genocidio y una colonización, lo pondría en esas palabras, vamos a entrar a defender a Kosovo. Y atacaron Serbia pues los atacaron con bombas. Y esto pues fue prácticamente ya el punto de ruptura de la pelea para que ya entraran a interceder, ya que había intercedido la OTAN. Alexandra, entonces en ese momento ubiquémonos. Estaba la finalización de la guerra civil en Yugoslavia, que fue lo del tema de la masacre de Srebrenica, toda la separación de Bosnia-Herzegovina y la
separación total de la antigua República Federal de Yugoslavia. Kosovo se quería independizar, Serbia le dijo que no, y la OTAN intervino, bombardeó A Serbia, Belgrado, correcto. ¿Y por qué protegió a Kosovo entonces? porque digamos que aquí hay una gran influencia estadounidense americana. Para Estados Unidos, independientemente de la influencia de la OTAN, Estados Unidos era su mayor influenciador. Y tenemos que entender que Kosovo históricamente es como el patio trasero. ¿Por qué lo decimos así? Porque es que Kosovo es un punto eh, donde se usa el punto de más, ¿cómo sería? Como una de las rutas específicas de traslados de drogas a Afganistán. Entonces, eh, obviamente se ve como Estados Unidos intercede para que la OTAN ataque a Serbia. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le conviene que Kosovo, pues tenerlos, o sea, prácticamente convertirse como en los, pues porque Kosovo actualmente ni siquiera tiene una economía estable, entonces ellos siguen recibiendo dinero de Estados Unidos. Es como, yo no sé, pero los encontré mucho como los famosos ninis de la actualidad, porque de verdad, o sea, no generan, no ayudan, no salen adelante y solo están esperando como que te den para el día a día. No vamos a dar referencias de qué son los niños, ¿cierto? No, no vamos a entrar en esa discusión. Bueno, es decir, había un tema ya anterior, ¿no? Bien, entonces continuemos. ¿Por qué el conflicto se generó con Kosovo y con Serbia realmente? ¿Cuál fue la causa del conflicto? ¿Cuál fue la causa del conflicto? Yo la entiendo más por el punto de vista de que Kosovo tenía cierta autonomía. Entonces, en ese momento el presidente de Serbia, él quería crear la Gran Serbia, que era la unión de todas las penínsulas en ese momento. Entonces, él quería como hacer una sola Serbia. Entonces, ahí fue cuando Serbia le quitó la autonomía a Kosovo y ahí fue cuando, de hecho, violaron muchos derechos porque empezaron digamos, solamente se podía transmitir el idioma de Serbia en la televisión o en la radio. Y cuando Kosovo, digamos, deja de ser, por ser, no era independiente, pero un poco independiente, las demás como mini repúblicas que hacían parte de Yugoslavia se dieron cuenta y se empezaron a independizar para que no les pasara lo mismo que estaba sucediendo en ese momento con Kosovo. Entonces, Alexa dijo como un año que es muy importante, que es 1999, porque ese año fue cuando salió la resolución 14, no, 1244, que estuvo con 18 votos a favor y ninguno en contra, pero sí tuvo una observación por parte de China. ¿Qué fue lo que pasó? China decía que si bien había un conflicto, ese conflicto se debía solucionar el Estado con el pueblo. O personas como externas a este conflicto no se podrían meter porque no era un conflicto internacional, sino era un conflicto interno. Y también, digamos, ellos argumentaron eso mucho diciendo eh, eh, que en esos bombardeos que se hicieron, habían bombardeado una de las embajadas de China. Y pues todos sabemos que esas son, digamos, tienen una protección especial como por su carácter. Entonces ellos decían que no iban a votar en contra de esa resolución, pero que sí dejaban como esa salvedad. ¿De qué trataba esta solución? Esta resolución, ella hablaba de una comisión especial que se iba a incorporar en Kosovo. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger los derechos humanos de las personas y digamos que no hubiera ninguna violación a estos mismos.
Después de la resolución, Kosovo se independizó. Él se independizó el 17 de febrero del 2008. Después de, creo que este mismo año, se hizo la constitución de Kosovo en junio. Y la Corte de la ONU dijo, es que no me acuerdo bien del apellido, pero el presidente en ese momento de esta corte era, es que no quiero decir más un nombre, Dilo. era como Oguana, Ujú. Oguana. O bueno, sí. Él era el presidente. Entonces, él lo que dijo es que, porque Serbia, él refutó mucho esta independencia y él dijo que esta independencia era de alguna manera ilegal. Entonces lo que él dijo este presidente fue que no, que Kosovo nunca violó ningún derecho internacional y que la independencia era legítima, que ellos no, que ellos no habían violado nada. Y pues, digamos, al día de hoy hay estados que defienden esta independencia, como Estados Unidos, ya nos había dicho Alexa, pero hay estados que dicen que Kosovo no es un estado independiente, que aún es de Serbia, como Rusia. Y es un poquito curioso porque sucede lo mismo que Rusia con Ucrania. Entonces dice que Ucrania aún pertenece a Rusia, como con Kosovo. Dice que Kosovo aún pertenece a Serbia. Sí, es verdad. Es como paradójico. Hay una pregunta que les quiero hacer a las cuatro. ¿Cuál fue el primer estado suramericano que reconoció a Kosovo como estado? Costa Rica. Sí, pero hay otro. ¿Cuál? Colombia. Colombia, Colombia y Costa Rica. claro, alza tu bandera, quiera tu país. ¿O no? Colombia reconoció a Kosovo, fue uno de los primeros estados Sí. que lo reconoció bajo el gobierno de, ustedes saben quién. ¿Por qué será? No, no, pero él es un gran estadista, Jimena, hay que reconocerlo. ¿O no? No, que ¿por qué será que lo No, pues porque él es un amante del derecho internacional. Ya, eso es así. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos un conflicto, tenemos un tema étnico, tenemos una sucesión de estados producto de la guerra de Yugoslavia. Muy bien. Y mencionaron la resolución 1244 del 98. Muy bien, Que fue la misión de administración provisional. correcto. Y a eso iba. ¿Qué decía esa resolución realmente y por qué la ONU estuvo allá durante 10 años? ¿Por qué tan raro? ¿Nunca se había visto eso? ¿O sí? ¿Qué me dicen ustedes? Mm, Realmente eh, es considerado como, es muy raro y lo consideran como una acción como como cuando el agua está tibia, porque entraron a supuestamente ayudar a reconstruir un país, pero nunca les ayudaron a tener su autonomía, ¿no? Además que estuvieron aproximadamente que unos 18, 19 años en esa misión. Entonces, es como yo creo que muchas palancas hay Adem- detrás, no sé. Además, como el conflicto interno, el conflicto es interno de raíz, la votación se hizo para, digamos, poder de una u otra manera, de una manera internacional, poder meter las manos en el conflicto. Entonces, era como, porque es que la misión, o bueno, como este Consejo Provisional lo interpuso la ONU. Entonces, ellos necesitaban como una protección para ellos poder ir legalmente. Y esto lo que buscaba era proteger de una u otra manera a las personas que estaban en este estado. Entonces, y pues que no se cometieran como ilegalidades. Eran como mediadores de paz Correcto. Eran Exacto. mediadores de paz. entre los estados. Bueno, aquí tengo que darles una pequeña intervención. Era la primera misión internacional de observación y administración después de casi 40 años, Sí, porque anteriormente se había tenido en Israel, en Jerusalén más exactamente, y en el próximo caso, que ya lo vamos a ver,
porque ya las compañeras están, mejor dicho, preparando todo para hablar del tema del Sáhara Occidental, que es también una zona que estuvo en algún momento bajo alguna administración bastante rara de la ONU. Pero yo les pregunto algo, ya me hablaste de que esto es un conflicto armado interno, correcto, pero ¿por qué se menciona en la teoría del derecho internacional humanitario que el perfecto ejemplo del velum viceversa o del conflicto armado mixto es este? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal de esto? No sé si sea, pero porque es que en Kosovo llegaron muchos migrantes. Entonces, digamos, en Kosovo había, en su mayoría eran serbios, pero habían otomanos, pues habían indígenas, entonces había mucha variedad. Digo, Ujú. ¿Y solo por el tema migrante o también hay Por el una... étnico también. ¿Por qué? Por, es casi lo que pasa en Israel, o sea, es como que ellos eran ortodoxos y ellos eran, el Kosovo era mu- mm, musulmanes. musulmanes. Entonces había como esa discordia de religiones. Entonces por eso Kosovo lo que hizo fue eh, como desplazar a cierta cantidad de... Y ahí fue como que el detonante que inició la guerra. ¿Y la OTAN tendrá que ver o no tendrá que ver ahí? Pues sí, porque es, los, es Heidi. curioso porque, bueno, esta fue la segunda guerra así que atendió la OTAN, ¿sí? En la historia. Fue como la segunda. Y hizo intervención sin, sin la aprobación del Consejo de Seguridad. O sea, Ujú. como que empezaron los bombardeos así como ilegalmente, sin la aprobación del Consejo. Entonces ahí como que entró. Bien, Sí, exactamente. fue muy arbitrario. Fue como además ellos lo unilateral. hicieron como para ayudarle a sus amigos, porque ahí decía pues que los otomanos estaban en Kosovo y ellos querían, ellos eran uno de los que más querían la independencia y la OTAN entró a ayudarlos porque ellos eran amigos, entonces ahí fue cuando empezaron a bombardear. Muy bien, listo. O sea que sí hay intervención. ¿Y qué pasa con el tema de derechos humanos acá? ¿Por qué es tan importante? Bueno, los temas de derechos humanos fue porque a raíz de, pues, de los bombardeos murió mucha gente, entre esos pues policías, cascos azules, los podemos llamar así. Y también hubo mucha, o sea, además de eso, hubieron miles de mujeres y niñas violadas. Y Por, hombres también, ¿no? ajá, Que ya y se no ve mucho de solamente, eso. digamos, del conflicto interno, sino también por parte de esta seguridad internacional, podemos decir, porque leía yo que miles de estas mujeres, al pasar 10 años, aún todavía buscaban justicia. Y ellas señalando aún así con su dedo, identificando los rostros de sus agresores. Inclusive vi que una presentó el carnet de identificación de un soldado y aún así no, a unas pocas hasta ahora se le han dado como su indemnización, como su reconocimiento. El papel de la mujer fue muy fundamental aquí en esta guerra. Inclusive en el 2015 leía yo que hicieron un monumento a las mujeres en Kosovo, que se llamó el Memoriali eh, Heroína. Casi se me va la voz Heroína. diciendo así. Memoriali Heroína. Herovinda, Eso. o Eh, monumento de memoria a las mujeres, ajá, en español. y la Cruz Roja hizo como una mesa redonda en donde llamó diferentes grupos étnicos donde la mujer jugó un papel fundamental para apaciguar esto y como para evitar más conflicto armado. Entonces la mujer aquí fue muy fundamental. Eh,
también en esta parte, pues me pareció muy importante el papel que jugó la Cruz Roja y la Media Luna Roja eh, en cuanto a derechos humanos, eh, porque además de eso creó, eh, creó comedores sociales donde Cruz Rojas de varios países, incluidos Alemania, Estados Unidos, eh, servían el servicio de, de alimentar sin discriminar etnia ni esto a todas las víctimas de la guerra. También a los prisioneros, ellos eran como el medio de comunicación de los prisioneros y sus familiares. Entonces ellos se encargaban como de que contarles a las familias en qué estado se encontraban ellos y cuando estos prisioneros eran liberados, ellos prestaban la seguridad para que estos prisioneros en Serbia volvieran a salvo a Kosovo. Eh, Además de eso, purificaron muchos pozos de agua pues para que fueran aptos para el consumo. Dotaron más de 6 hospitales en Kosovo para pues, prestar la ayuda. Y también hicieron campañas de donación de sangre, donde estos hospitales ya contaban con los implementos para verificar que esta sangre no estuviera contaminada. Y, ¿qué más? Eh, bueno, las, ¿qué más? Bueno, la guerra de la TAM, pero eso ya fue muy, o sea, hubieron muchas masacres, muchos afectados y eso, en cuanto a... Pero también sería importante entrar a determinar el tema internacional, porque a pesar de que en Kosovo hubo tal brutalidad, en el tema internacional también se crearon los tribunales, tanto el ADO para el beneficio y digamos que el Tribunal Especial para Kosovo. Y por medio de él se establecía principalmente los crímenes, el juzgamiento de los crímenes cometidos a las víctimas. Es importante también reconocer que Kosovo, a pesar de que es considerado por algunos estados ilegítimo, por otros es considerado uno legítimo. También se puede tener en cuenta, digamos, por parte de la ONU, a pesar de que Kosovo no es reconocido por la ONU, eh, la mayoría de estos es generalmente por tanto China como Rusia, porque ellos tienen el veto para decidir, en teoría, si ellos podrían entrar a formar parte de la ONU. Entonces, esto es algo totalmente importante, porque a raíz de estos dos, ellos no pueden entrar, porque consideran que ellos aún pertenecen a Serbia. Y a pesar de que hay una independencia como tal, no, como tal algunos no lo ven. Entonces, ¿de qué sirve que el Kosovo tenga su independencia y sea un estado independiente si en algunas cuestiones o en algunos estados no lo ven de esa forma? Eso es algo muy importante verlo. Bien, entonces aquí hay violación de parte y parte, ¿no? Sí. Tanto de uno como de otro tema. ¿Qué está pasando actualmente? Actualmente, pues en la investigación que hice, lo que más se toca es que Serbia todavía está como en confrontaciones desde el año pasado con Kosovo. Yo creería que es más para volver a tomar el control de Kosovo. Eso es lo que principalmente se está viendo a nivel internacional. ¿Y qué dice Kosovo? Pues en lo que yo estuve investigando, Kosovo todavía no se rinde y pues él va a dar la lucha porque pues igualmente ya es algo independiente, ya es un estado independiente, ya se puede decir que es un estado que ya tiene su constitución, que algunos países ya lo reconocen, eso es algo muy bueno para este estado. Además que tiene el apoyo de uno de los estados como más fuertes, que es Estados de Unidos. potencia. Sin duda. Entonces, eso, digamos, lo puede ayudar mucho a, digamos, a dar la pelea, como a tener un fuerza. Sí, pero si algún día quiere llegar a ser reconocido, pues tiene que aprender a Sí. no depender de y crear sus propios ingresos, economía, fortalecer su cultura, su educación. O sea, estamos hablando de una Kosovo que actualmente
no pueden estudiar. A las personas les toca migrar para poder tener oportunidades. Entonces, ¿Quieren hacerme alguna pregunta de lo que pasó allá o dejamos eso para el próximo, para dentro de 2 semanas? Yo quiero saber algo sobre el tema de las víctimas. ¿Qué exactamente? ¿Qué viste allá? yo Bueno, creo que mucha brutalidad, porque Sí, voy a describirlo con esta frase y un ejemplo. Vi ahí lo más bajo que yo he podido ver de la maldad y la crueldad del ser humano hasta ahora. Y le gana a lo que he visto aquí en Colombia. Y un ejemplo claro. Yo hice la investigación penal de los videos de las violaciones sexuales que le hicieron a mujeres, niñas y adolescentes, hombres y mujeres, por parte de la Coalición Internacional de la ONU allá, a viva voz. Ningún tipo de censura, restricción, nada, video. Hagan de cuenta un video pornográfico que no tiene censura. Así, pero de una brutalidad, muchachas, que yo pienso que uno ve eso y después de eso no quiere ni saber, como hombre lo digo, uno no quiere volver a ver ninguna película porno ni nada de eso, porque es la vejación humana más abyecta que he podido ver en mi vida. Y tener que ver cadáveres aún vivos, calcinados, podridos, debajo de edificios gubernamentales de los diferentes estados de la ex Yugoslavia en donde yo estuve haciendo investigaciones, y que aún estén a viva carne, o sea, ni siquiera estén en descomposición, no habían ni huesos, ni siquiera, pedazos de carne, vidas humanas que se estaban deteriorando subterráneamente. Fue lo más denso que he podido ver. Y es lo único, o sea, de eso hay muchas cosas que puedo decir, pero por tiempo es como un ejemplo. Ay, pero eso lo deja uno frío. sí, Esperen niños las también. fotos. Ay, no. Bien. Para terminar y darle el paso a este caso de Sahara Occidental, creo que ustedes cuatro han dado un punto a favor de este ejercicio y es cómo el derecho internacional se aplica de manera total en el otro gran escenario del mundo, secundado por Israel, que es la ex Yugoslavia. Aquí es donde todo lo que ustedes han visto conmigo en derecho internacional y en este curso de derechos humanos y derecho internacional humanitario se aplica de forma completa. Teoría del Estado, sujetos, responsabilidad, negociación, diplomacia, cortes internacionales, derechos humanos, DIH, responsabilidad internacional y lo que es más terrible aún, y es la ignorancia o la negligencia que ha tenido el mundo con este conflicto. Si ustedes se dan cuenta, hablar del tema de la ex Yugoslavia es un tema vedado, no se habla mucho. Se habla de Israel, de Palestina, de Colombia, porque todo el mundo habla de Colombia, ¿cierto? De África, oh, pobrecitos, we save the world, we save the children. Listo. Y entonces los niños de Kosovo, las niñas de Bosnia, ¿cómo les restauramos todo? Las víctimas que ocurrieron y que vivieron ese conflicto hace 35 años, ¿qué les decimos? Palmadita en la espalda y Es como, sigue tu vida. No, hay que responder, ¿cierto? es como no se habla de tres. Exactamente. Y lo más curioso del asunto es que el mundo vio este conflicto en vivo por televisión y no hizo nada, nada. Que esa es una de las grandes responsabilidades que tiene la ONU actualmente. Señorita, les agradezco su atención y les doy las gracias por durante estos casi 30 minutos recordar un poco del por qué se logró lo que se logró en Bélgica, en La Haya, en Nueva York, entre mayo y noviembre del año 2016 y el por qué después de casi 60 años se tocó el himno nacional de Colombia en la Universidad Católica de Lovaina. Les agradezco mucho y dándole un homenaje también a todos los kosovares,
a Juliana también, que está allá en Podniga, que es la capital de Kosovo. Le doy un abrazo y un saludo a ella. Ella es kosovar, está casada con un colombiano, viven allá. Y es también una de las testigos que me sirvió para la parte de la investigación y de lo que haremos próximamente a nivel mundial. Porque de Kosovo nos vamos a ir también a una región muy prohibida en el derecho internacional, una región que habla español, curiosamente, pero que además tiene muchas connotaciones culturales muy cercanas a Colombia, y es el caso de la misión en el Sáhara Occidental. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y en un momento nos vemos para cerrar las grabaciones de hoy, porque de Kosovo nos vamos al África, ¿cierto? A un sector muy turístico, pero muy conflictivo. El Sáhara Occidental, aquí en derechos humanos y derecho internacional humanitario, la otra cara del derecho internacional entre un mundo complejo, diverso, pero a la vez muy interesante. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.